Hola amigos, ¿qué tal? Radamés Ávila les saluda. Como de costumbre, estamos en otra entrega de su programa Somos Tacoma. En el día de hoy, incluyendo a mi persona, vamos a aprender sobre lo que es el sistema de elección de los Estados Unidos. Y para que nos hable sobre ese tema, en unos minutos, tenemos a la muy preparada, y me da mucho orgullo decir que es peruana, no tenemos muchos latinos a ese nivel, Maricé Morales. Ella es gobernadora, ¿era que tú eras? Exdiputada de Maryland. Diputada. Ella es diputada estatal de Maryland y abogada. Tiene su buffet, luego nos va a decir ella dónde están sus oficinas, pero vamos a dejarla que ella sea la que nos diga un poquito de cómo llega aquí, cómo llegaste de Perú, si naciste acá, cómo logra obtener esta carrera y qué servicio da a nuestra comunidad. Claro, muchísimas gracias por la invitación. Siempre. Y claro, como dijiste, en verdad es un orgullo poder servir a la comunidad dentro de mi profesión. Y justamente ese propósito, ese compromiso con la historia inmigrante es lo que, así fue parte de nuestra crianza. Soy hija de padres peruanos. Ambos en algún momento fueron indocumentados en este país. Wow. Y yo con mis hermanas nos hemos beneficiado como ciudadanas que somos, habiendo nacido en suelo americano. Okay. Durante el transcurso de mi carrera siempre he tenido una tendencia a buscar oportunidades para poder contribuir a la mejoría de la calidad de vida del inmigrante, de las personas trabajadoras de nuestro país. Y hemos sido bendecidas con el idioma, ¿verdad? Y es algo que desde la casa mis padres siempre nos inculcaban. Acá no se va a hablar Spanglish. Ustedes desde que entran a esta casa se habla en español. Oración que se comienza en español, oración que se termina en español. Entonces eso yo les agradezco mucho porque eso me da la capacidad de hablarle a mis clientes. Y no solamente es el idioma, porque ahorita con Google Translate todo se puede traducir, pero es entender los valores de nuestra comunidad. Entonces, como abogada, tengo mi bufete en el centro de Rockville, al costado de las Cortes, al frente del metro. Entonces, muy accesible. Muy bien. Y me dedico al área de inmigración, al área penal, que es defensa criminal, y el área de accidentes, que es daños y perjuicios. Son muy pocos los abogados penales que entienden las consecuencias migratorias y viceversa. Hay muy pocos abogados de inmigración que entienden, si usted tiene una felonía versus un cargo mínimo, cómo eso le va a afectar, ¿verdad?, en un futuro cuando se quiere hacer un reajuste de estatus. Entonces, como también exdiputada, miembro del Poder Legislativo del Estado de Maryland, tuve también la oportunidad de cambiar leyes estatales para poder ayudar a la comunidad inmigrante, como es, por ejemplo, las licencias para las personas indocumentadas, lo que es también uno de mis primeros clientes cuando yo estaba haciendo mis prácticas legales como estudiante. Uno de mis primeros casos fueron de la visa U. La visa U es para poder beneficiar a una víctima de algún crimen violento, y muchas de nuestras, lastimosamente, sin generalizar, ¿verdad?, pero dentro de lo que es el ámbito de la violencia doméstica, tiende a ser la mujer. Okay. Claro. Entonces, una de mis primeras clientas fue la que inspiró una de mis primeras leyes que promulgué en el estado de Maryland, y era para hacer el proceso de la visa U a nivel estatal más fácil, porque aunque la ley de inmigración es federal, depende mucho de los recursos a nivel estatal. Entonces, sin entrar en detalles, pero dentro de la historia que tenemos nosotros como inmigrantes, es lo que nos impulsa a tratar de hacer cambios. Y eso es lo que, mientras que Dios me dé la vida, eso es lo que yo quiero hacer en este país y en nuestra comunidad acá en el estado de Maryland. Qué bonito. Yo creo que, mirándolo desde el punto de vista ya así profesional, una chica joven como tú puede ser un buen modelo a seguir, porque no he tenido la oportunidad de encontrarme con jóvenes con raíces latinas que quieran aquí todavía, naciendo en este país, que todavía quieran mantener sus raíces, especialmente lo de tu idioma, que habla perfectamente el español, que eso también debe ayudarte muchísimo en lo que tú haces. Pero siendo que tienes la oportunidad de todo acá, ¿por qué te encaminas a querer ayudar a la comunidad latina? O sea, ¿qué te mueves para trabajar con ellos? Claro. Mire, vengo así como varios inmigrantes de repente que nos están escuchando. Vengo de una casa donde ambos, mis padres, por más que trabajaban,
o sea, todo el tiempo que ellos podían trabajar, lo trabajaban para el beneficio de nosotros. Y igual, siguiendo las reglas, pagando sus taxes. Hubieron una serie de injusticias dentro de mí, cuando yo estaba creciendo como adolescente, digamos. Después de la recesión del 2008, mis padres han tenido una bancarrota, han perdido sus casas. Entonces yo digo, ¿cómo en un país con tantas oportunidades, cuando la persona, como es verdad, hablando de mis padres y como muchos inmigrantes lo hacen, trabajando tan duro, puede seguir, después de 20, 30 años, seguir trabajando sin algún beneficio de verdad que pueda decir, ok, este es un safety net o este es un seguro social para todo el mundo? Hay algo que no está bien en el sistema. Estaba fallando. Entonces, antes de estudiar leyes, yo saqué una maestría en políticas públicas. Yo no sabía que iba a terminar siendo abogada. O sea, Dios y la vida me llevaba a esta carrera. Pero mi tesis es justamente viendo el efecto de las deportaciones. Esto es en el 2010, cuando comenzaron a nivel local en Prince William County, en Virginia. Fueron uno de los primeros gobiernos locales que comenzaron a utilizar policías locales para implementar ley de inmigración. Entonces yo digo, algo está mal acá. Entonces yo quise entender a fondo la constitución de este país. Si la constitución protege al indocumentado, así como a la persona ciudadana. Y la respuesta es sí. La respuesta es sí. Y me han puesto de chapa, decimos en el Perú, la constitucionalista Morales, porque a mí me encanta la constitución. Y justamente la constitución nos da muchas pautas a seguir, no solamente en el tema de inmigración y en los derechos para seguir defendiendo, sino también, digamos, en el tema de las elecciones y del tema electoral, ¿no? Que estamos justo viviendo ahorita. No sé si, no quiero adelantarme, pero sí. bueno. No, está muy bien. Sí. ¿Qué se siente siendo ya en lo que es tu profesión, cuando llega un latino con estos ciertos problemas, ya sean de inmigración o de leyes, qué sé yo, y tú le ayudas y salen bien? ¿Cómo te sientes tú? No hay mejor sentimiento el haber no solamente ganado un caso o haber ganado un juicio, pero sentir el cariño y dar el cariño y que el cliente se sienta respetado, porque yo me autoidentifico con mis clientes, porque la mayoría de mis clientes, yo diría el 95%, y si ya sea de inmigración o ya sea por el lado penal, en algún momento ha sido indocumentado o en algún momento ha tenido que sufrir para un estatus en este país o lo sigue haciendo. Claro. Entonces están acostumbrados a que les falten el respeto, a que les hablen como discriminen o que les hablen como de un lugar de superioridad. Entonces esa es mi gente y yo me autoidentifico y yo me acuerdo las veces que, por ejemplo, con mis padres íbamos a una cita, o ya sea el médico o ya sea un profesional, y les hablan como que si no entendieran nada. Y eso no es la forma a mi gente se le respeta. Entonces, cuando un cliente entra a mi oficina, yo quiero que se sientan guiados, claro, no patronized, como se dice en español, en inglés, perdón, es, no sé cómo decir patronized. Como que estén patrocinado, como que estén representado, patrocinado por... El patronizing es como de padre a hijo, que tú vas a hacer tal cosa. No, yo quiero guiar, yo quiero que sea como que se sientan apoyados y no simplemente vas a hacer, yo he decidido, no. Lo que vas a hacer, lo que vas a hacer, exacto. Una caja de sorpresa, Maricé Morales. Podemos aprender muchísimo de ella y eso es lo que estamos haciendo en este espacio Somos Tacoma. Regresamos en breve, no se vayan. Hay acciones cotidianas para ayudar a prevenir la propagación de enfermedades respiratorias. Lávese las manos. Evite el contacto cercano con las personas enfermas. Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca. Quédese en casa cuando esté enfermo. Cúbrase al toser o estornudar. Limpie y desinfecte de manera frecuente los objetos que toca. Para obtener más información, visite cdc.gov/COVID-19. Este mensaje es gentileza de la National Association of Broadcasters y de esta estación. Tomás es muy buena gente. Es más, míralo. ¡Qué dulzura! Buen trabajo. Espera, Tomás, ¿qué estás haciendo? ¿Qué tan egoísta e inesperado de ti? Tomás, ¿por qué? ¿Por qué?
Gracias amigos por permanecer ahí con nosotros. Ya estamos de vuelta con Maricé Morales. Al principio decíamos, es diputada estatal de acá de Maryland y también abogada. Una verdadera caja de sorpresa, nos llena de mucha satisfacción que esté con nosotros. Y ahora sí, vamos a entrar en tema. Vamos a hablar del proceso electoral de los Estados Unidos. Todos los sabios de los medios fallaron en todo su pronóstico. Punto número 1. Punto número 2. Llegó un momento en que ya no sabían ni qué decir, repetían lo mismo disparate día y noche y repitiendo, y a mí me mareaban. Y luego la numeración quedó estática ahí por 2 días, que no pasaba nada. Y si yo que sé leer y escribir no entendía nada, imagínate toda nuestra gente humilde que viene y vota y quiere un cambio y quiere saber lo que está pasando. Háblanos un poquito cómo es el proceso y después vamos a hablar de este que acaba de pasar. Claro, excelente. Muchísimos de nosotros tenemos un conocimiento del proceso electoral, ya sea por lo que se hace en nuestro país o lo que hemos leído, y todos sabemos del voto popular. Entonces, lo que muchos de mis clientes y oyentes, porque también salgo en la radio, me preguntan cómo funciona y por qué el voto popular no es el que demuestra quién ha sido electo. Y el voto popular es todo el que vota. Exacto. Todo el que vota. El gran universo de las personas que votan. Entonces, lo que se creó, eso fue desde que se fundó este país, se optó por lo que se llama el Electoral College o la escuela electoral, que se basa en conceptos de representación en función de la densidad de población. Porque, digamos, en los estados. Entonces, del concepto de equidad, por eso que se creó las escuelas electorales, el colegio electoral. ¿Por qué? Porque, digamos, un estado pequeño como New Hampshire no debería de tener más poder que un estado, por ejemplo, como California, basada en la densidad de población. Entonces, por ejemplo, vamos a poner Maryland, que es donde estamos nosotros. Maryland va a tener miembros electorales, así igual como tiene miembros del Congreso. Entonces, al nivel del Congreso, Maryland tiene 10 representantes en el Congreso, entonces significa, por lógica, que van a ser también 10 miembros de la escuela electoral. Ahora, son 10 miembros, entonces usted dirá, pues, ¿pero quiénes son esos 10 miembros? Entonces, van a ser 10 del Partido Republicano y 10 del Partido Demócrata. Entonces, cuando el voto popular dicta, nosotros hemos votado por el candidato republicano, entonces significa que el colegio electoral, los 10, van a ser del Partido Republicano. O sea, ahí en ese estado ganaron los republicanos. Entonces, los 10 votos, ahora, eso es otra cosa, de que no es por reglamento, sino por tradición, que se ha llevado desde el momento de la independencia de este país. Los colegios electorales tienden a votar partidariamente. O sea, no es que tienen que hacerlo, sino que es por tradición. Entonces, los 10, si el voto popular es republicano, entonces los 10 del colegio electoral van a ser republicanos. Ellos, ninguno se puede rebelar ni nada por el estilo. Porque ya votaron por ello y tienen que aceptar eso. Exacto. Entonces, es por eso de que los estados que ya tienen una tendencia a ser azul o rojo, o sea, ser partidarios demócratas o rojos, no son prioridades para las elecciones presidenciales. Ellos no van a invertir ni tiempo ni recursos para ir a buscar votos, por ejemplo, en Maryland, porque saben que ya los tienen. Entonces, es por eso que mucha gente se siente que su voto no cuenta, justamente por eso, porque, digamos, en el estado de Maryland tenemos una tendencia a ser azul, entonces el voto republicano se siente menospreciado, en otras palabras. Entonces, en los estados que les decimos morados, estados like toss-up, estados púrpuras, porque no sabemos si van a ser rojos. Uno o el otro. Entonces, por eso que los candidatos presidenciales se enfocan en Iowa, en Pensilvania, en Georgia, en varios estados que en el pasado no han demostrado una fidelidad. Una preferencia a alguien. Exacto. Que pueden cambiar. Así es. Ellos pueden cambiar. Así es. Entonces, ¿por qué antes? Yo tengo ya casi 40 años acá. Las elecciones a veces las sabíamos el resultado la misma noche o a medida que iban contando los votos, iban llegando la información por la computadora y se iba mirando en la pantalla, un candidato X que veía la tendencia decía, bueno, ya, yo creo que esto es irreversible, ganó mi contrincante y anunciaba.
En esta oportunidad no sucedió eso. Tuvieron que contar a qué se debió esto. Muchísimas cosas, pero no, tienes toda la razón. Eso es lo que la población tenía esperado, pero cuando se mezcla el factor COVID, el factor de este presidente que desde ya hace 20 días antes de las elecciones, él comenzaba con esa retórica, con esa conversación de decir... Me van a engañar. Le van a engañar, cuestionar el proceso electoral. Tienes eso y luego tienes de que el COVID en el sentido de que las personas tenían miedo de ir a votar en persona, entonces ¿qué se podía hacer? Pero también aparte, viendo qué estados tuvieron la sabiduría de implementar algún proceso electoral antes de las elecciones. Algunas legislaturas estatales sí, algunos no. Entonces, y eso es algo que las personas de repente, mi experiencia humildemente ha sido de que las personas a veces no saben que tienen un poder legislativo estatal. Justamente eso fue, ese cuerpo, yo fui miembro de ese cuerpo legislativo a nivel estatal. Somos el estado de Maryland quien dice cómo queremos que nuestro proceso electoral sea. Entonces la legislatura de Maryland tuvo la sabiduría de promulgar ciertas regulaciones y leyes que los dejó de que cada condado tenga los fondos previamente para poder implementar una alternativa al votar en persona, y eso es el votar por adelantado, votar por adelantado y por correo. Entonces, por correo, y también tener buzones en lugares estratégicos para que las personas fácilmente puedan llenar su balota desde casa y dejarlo cuando mejor les parezca, no tener que esperar en una cola y estar expuesta tal vez por la falta de distancia entre un votante y el otro, etcétera, etcétera. Entonces, cuando se mezclan todos esos factores, obviamente cada estado va a tener una facilidad de conteo, mientras otros no. Entonces, lo que vimos, por ejemplo, con Nevada, que se demoró, creo que Nevada sigue contando. Hasta Maryland también sigue contando, pero sabemos ya cuál es la tendencia. Pero digamos, en Nevada, por lo que ellos hayan legislado o no legislado, ellos dependían de la Secretaría Estatal, dependían del gobernador, dependían del sistema electoral. Entonces, no tenían ellos el proceso ya esperado para poder contar. Algunas leyes estatales te permiten contar balotas que llegaron antes de las elecciones, y otros estados dicen no, queremos que sea después del voto en persona. Entonces es por eso que existió bastante tiempo de signo de interrogación quién iba a salir electo, y no solamente en las elecciones presidenciales, pero también en el tema federal, viendo con los senadores y diputados, etcétera. Qué bien. ¿Y tú crees que afectó mucho en que también esta vez el número de votantes haya sido récord? ¿Me vas a contestar eso cuando regresemos de esta pausa? No se vayan, amigos. Este es Somos Tacoma. Hay acciones cotidianas para ayudar a prevenir la propagación de enfermedades respiratorias. Lávese las manos. Evite el contacto cercano con las personas enfermas. Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca. Quédese en casa cuando esté enfermo. Cúbrase al toser o estornudar. Limpie y desinfecte de manera frecuente los objetos que toca. Para obtener más información, visite cdc.gov/COVID-19. Este mensaje es gentileza de la National Association of Broadcasters y de esta estación. Muy agradable este baño de conocimiento que nos estamos dando con Maricé Morales. Ella es peruana, por si no lo sabían, y nos da mucho gusto que una latina haya alcanzado el grado de educación que tiene ella y que lo está utilizando para educarnos, para ayudar a nuestra comunidad. Háblanos un poquito. Es importante que nosotros como latinos que tenemos este tabú, llegamos acá indocumentados, nos casamos y conseguimos la residencia, y después no nos importa hacernos ciudadanos y registrarnos para votar. ¿A qué se debe eso? Que estamos renuentes a eso. ¿Por qué? Sí, excelente pregunta. Y eso fue algo que tuve que aprender a la mala, porque cuando me lancé a la política me fui de puerta en puerta, literalmente toqué 22,000 puertas. Y si no hubiera sido por los profesionales quien me estaban guiando,
yo hubiera ido a todas las casas hispanas, yo solamente me hubiera enfocado en las casas hispanas. Y me dijeron, señora Morales, con mucho respeto, si usted se enfoca en las casas hispanas, usted va a perder. Porque simplemente el votante hispano no está todavía expuesto a las elecciones a nivel estatal. Yo me estaba lanzando para un espacio, para un asiento estatal. Entonces, y dentro de mi profesión como abogada de inmigración y luego ayudando a las personas ya en el tema penal y demás, yo me he dado cuenta justamente de eso, de que hay como un miedo o de repente una desconfianza en el proceso electoral, y es algo que lo traemos desde nuestros países. Entonces, es lógico, es natural, ¿verdad? Que uno que ha salido de su país porque nos han fallado nuestros gobiernos dentro de nuestros países, corrupción, fraude. Entonces las personas tienen ya un mal sabor lo que tiene que ver con la política. Vienen a este país a trabajar, a pagar sus taxes, a ver por sus niños. Entonces la parte política es como que nos agarra un nervio que no queremos tocar ese nervio. Pero lastimosamente, en la medida de que nosotros si no participamos, entonces simplemente nuestras perspectivas y nuestras experiencias no van a formar parte de las políticas públicas que están promulgando las personas que estamos eligiendo. Claro. Entonces nos estamos autodañando. Entonces al oyente que tiene residencia, dependiendo de cómo obtuvo esa residencia, pero digamos, en líneas generales, tiene residencia de más de 5 años y usted es elegible para hacerse ciudadano y registrarse para votar, su experiencia y su voz necesitamos de que sea representado, porque yo y los pocos hispanos que yo decía antes, éramos 4 gatos, luego nos volvimos en 6 gatos, su compatriota Jocelyn Peña Melnick, etcétera. Teníamos 6 miembros latinos dentro de las cámaras en Maryland, y simplemente 4 de nosotros no fuimos reelectos. Entonces, y no es porque no hicimos un buen trabajo, es simplemente de que el factor hispano el voto hispano no tiene una influencia aún. Yeah. ¿En qué nos beneficia a nosotros? Por ejemplo, yo de latino, me hago ciudadano y voy a votar. ¿Eso qué beneficio me da a mí? Porque es otra cosa que la gente quizás no conoce. Claro, muchísimas cosas. Digamos, a la hora que usted está preparándose para retirarse en algún momento, muchas personas me dicen, abogada, quiero hacerme ciudadano para poder ir a mi país y quedarme y no tener que estar regresando cada 6 meses. Entonces, yo entiendo eso, porque después de 30, 40 años de haber trabajado, se merece un descanso, y lo entiendo. Pero permítame humildemente pedirle, cuando exista una elección, necesitamos de que usted regrese o que mande su balota por correo, que es lo que se ha hecho ahora. Exacto. Pero uno se beneficia de muchas formas. Dependiendo de por quién usted vota, esa persona va a votar, o sea, a favor o en contra de legislaciones que pudiera perjudicarle su Medicaid, o que pudiera perjudicarle su Social Security, o que, digamos, a sus hijos, que son profesionales, dentro de distintos sectores. Digamos, la política y el gobierno nos afecta en todo aspecto de nuestras vidas, ya sea de salud, ya sea de programas de educación para nuestros hijos hispanohablantes o de otras lenguas, etcétera. Todo lo que nosotros, nuestros taxes, ¿verdad? Todos estamos pagando impuestos. Entonces, para mí estamos prácticamente, si usted no está votando, prácticamente está escribiendo un cheque en blanco porque paga sus taxes, pero usted no está votando por gente que tiene una prioridad, gastar sus impuestos en cosas que son sus prioridades. Entonces, como bloque hispano, como bloque inmigrante, nuestra experiencia colectiva, ¿okay?, va a tener ciertas tendencias en decir, ok, necesitamos a personas de que, si bien es cierto, no muchos tienen las facultades o los recursos para poder correr y ser electos, pero por lo menos buscar candidatos que de verdad sientan nuestra experiencia, nuestra historia inmigrante y puedan promulgar políticas públicas que nos beneficien. Claro. ¿Tenemos lo suficiente ya así como está, o aspiramos a tener más candidatos latinos, personas que le interese la política y que quieran salir, dar la cara y defendernos? ¿Cómo está ese aspecto de la política en lo que nos compete a nosotros como hispanos? Es una excelente pregunta, y yo lo haría como haciendo un análisis en los últimos 10 años. Y yo sé que no estoy siendo partidaria, simplemente en la historia, comenzando con el presidente Barack Obama, luego con el presidente Trump,
se ha venido, yo pienso de que como que ha habido una... ¿Disminución? No, un despertar, en las comunidades jóvenes y en las comunidades vulnerables, digamos, en las minorías, de querer participar. O sea, desde el presidente Obama muchas comunidades se identificaron con ese presidente. Y luego también lo mismo con el presidente Trump. O sea, el presidente Trump también fue una reacción a una presidencia del primer afroamericano de este país, en la historia de este país. Entonces también nuevos votantes, nuevas personas que de repente antes no participaban en el proceso electoral, no solamente votando, pero también lanzándose ellos mismos a correr. Yo me lancé en el 2014, o sea, antes de Trump. Tenía 24 años en ese tiempo, y dije, bueno, ¿qué tengo que perder? Aún perdiendo mi primera candidatura, tengo un año y medio, voy a aprender muchísimo, voy a conocer a gente que me pueden ayudar a navegar, y gracias a Dios salí electa. Pero en mi reelección fue donde no hubo victoria. Okay. Entonces, pero eso no significa de que yo no me voy a volver a lanzar. Ahorita lo que estoy haciendo es enfocándome, y esa es la otra cosa, es de que las personas, yo soy una millennial, o sea, mi promoción, digamos, o mi generación, estamos lidiando con muchísimas cosas. Deuda estudiantil. Muchísimas gracias por el halago de haberme dicho, ¿no? que he podido recibir mucha educación, pero con esa educación viene la deuda. Claro. Entonces, eso es lo que va a sufrir mi generación y los hispanos más aún, porque si bien es cierto, venimos de una historia humilde, entonces somos muy pocos los que de repente nuestros padres han podido ayudar a financiar o apoyar en el aspecto económico nuestra matrícula universitaria. Yo voy a tener esa deuda hasta que, entonces eso afecta mucho en mi decisión en poder comprar un hogar, o en mis decisiones en comenzar a tener familia, porque simplemente el aspecto económico. Entonces eso también, a la hora de pensar, ok, ¿quiénes se van a lanzar a una candidatura? O sea, es bien difícil. Si tú no tienes tus finanzas al día, entonces así nomás no puedes sacrificar. Exacto. Maricé, el tiempo no tiene ningún tipo de misericordia para nosotros, eso nos ha terminado. Muy agradable conversar contigo, y también vamos a hacer la invitación para que vuelvas. Vamos a hablar de lo del sistema escolar, cómo tratan a los gringos, cómo tratan a los que acaban de llegar, a los latinos que a veces lo tienen a un nivel que no le corresponde, y eso de lo de la deuda escolar, que ahora se está hablando mucho de perdonar o de dar ayuda a los estudiantes que deben esos préstamos estudiantiles. Así que muchísimas gracias. De verdad te admiramos, que siga por ese rumbo que vas, que eres un ejemplo a seguir, y a ustedes los invitamos para que muy pronto estén en otro, no igual, sino de la misma serie, Somos Tacoma. Muchas gracias.